El tema que el día de hoy vamos a meditar por sugerencia de una de mis hermanas es ¿qué es seguir las pisadas de Cristo? Voy a repetir el título. El título del tema es ¿qué es seguir las pisadas de Cristo? ¿De dónde surge este, este tema y este título? Bueno, voy a ponerles la primer cita del día de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Creo que ya lo están viendo en sus pantallas. Si hay alguna cita que no se vea, que nos atrasemos, por favor háganmelo saber para poder corregir el, el video. Muy bien. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces, este pasaje nos habla que somos llamados y que hay un ejemplo que Cristo Jesús dejó y dice para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces, el tema es explicar por medio de las Sagradas Escrituras qué es seguir las pisadas de Cristo. Muchas ocasiones, algunos que leen la Escritura y que se topan con o encuentran este versículo, creen que seguir las pisadas de Cristo es estar en los lugares que Él estuvo, es ir a recorrer o hacer los recorridos que Él hizo. De ahí que muchos en su vida quieran pues ir a la tierra de Israel y recorrer los mismos lugares que Cristo Jesús recorrió. Y muchos han pues abusado de este pensamiento y hacen recorridos dentro de la tierra de Israel, diciendo que por ahí pasó Cristo Jesús y casi marcan un camino, una ruta, un trayecto, y muchos que piensan que seguir las pisadas de Cristo es materialmente seguir una trayectoria o un recorrido, pues compran estos tours, estos recorridos, y pagan porque los lleven a los lugares y según las rutas que Cristo Jesús siguió. Pero esto no es lo que Cristo Jesús quería que hicieran o quisiéramos, y mucho menos lo que se escribe en Primera de Pedro 2:21. Imaginemos que alguna persona no tiene los medios para ir allá a la tierra de Israel, viajar y andar haciendo estos recorridos que les digo que son turísticos y que se venden. Imagínense que alguien no tiene ese recurso para ir allá, pues entonces ya no cumplió este versículo. No, no es a eso a lo que se refiere seguir las pisadas de Cristo Jesús. Algo que tenemos que descubrir en este texto es que dice al principio, porque para esto sois llamados. Entonces, alguien que sigue las pisadas de Cristo Jesús tiene que ser llamado. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y vamos a irlo explicando. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 43. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo: sígueme. Cuando Cristo Jesús inicia su ministerio
después de ser bautizado, se dirige a varios personajes que más adelante vamos a conocer como sus apóstoles, pero en un inicio fueron sus discípulos, y les hace Cristo Jesús un llamado. Y en este llamado Él les dice, sígueme. Fíjense qué forma tan especial de decirle a alguien, ven y aprende, ven y sé instruido. Él, Cristo Jesús, les dijo, sígueme. Y pues alguien que sigue a otro, pues tiene que pasar por donde el otro ya pasó. Es decir, Cristo Jesús iba a ser la cabeza, el que iba a guiar, y los que él iba llamando, pues iban a ser los discípulos, los que se iban a ser instruidos. Dice Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice así, y salió de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Quiere decir que el trayecto o la ruta que él seguía, la seguían sus discípulos. Algo muy importante que podemos ver en este texto es que a los que siguen a Jesús se les llama sus discípulos, ¿sí? Nosotros, si seguimos a Cristo Jesús, también seremos discípulos de Él. ¿Qué quiere decir discípulo? Quiere decir instruido, es aquel que es instruido o enseñado por un maestro. Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 35. Déjenme verificar si los textos se están proyectando adecuadamente. Creo que están tardando en salir. Les voy a dar doble clic para que aparezcan inmediatamente. Dice Salmo 119, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Cristo Jesús andaba por un camino y los discípulos lo seguían en ese camino, en esa ruta. Vamos a ir descubriendo que cuando se habla de que alguien sigue a Cristo y sigue el camino que él siguió, pues la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es ese camino? Este salmo nos lo aclara. Dice, guíame por la senda. Senda es un camino. De tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, el que sigue a Cristo por un determinado camino, pues nos estamos refiriendo a que vamos a seguir a Cristo en la observancia, dice aquí, de mandamientos, porque ellos se convierten en la guía. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice así, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esto se refiere a una actitud que tuvo el pueblo de Israel cuando se le invitó a seguir o andar por ese camino en el cual, dice aquí, se halla descanso. Entonces, al seguir a Cristo Jesús por ese camino, como dice este versículo, se va a encontrar un descanso. Entonces, vamos a ir meditando sobre otros pasajes y vamos a ir entendiendo a qué se refiere todo esto, del descanso, de seguir a Cristo, de la senda. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 4. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ahora, con este pasaje entendemos, este pasaje habla de Cristo Jesús y dice que Dios lo constituyó a Cristo Jesús como un jefe y un maestro.
Ya decíamos que un maestro pues tiene discípulos a los cuales les enseña y los instruye. Y el maestro generalmente puede enseñar de dos maneras. Una manera verbal, explicando con palabras, y otra de una manera poniendo el ejemplo, es decir, actuando. Cristo Jesús vino a la tierra y enseñó de las dos formas. Él hacía y decía. Entonces, ahora entendemos por qué Cristo Jesús les dice a sus discípulos, síganme. Esa frase de decir síganme quiere decir yo los voy a instruir, van a ver mi ejemplo y ustedes lo van a repetir. ¿Sí? Dice el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1. Es muy importante darnos cuenta que la Biblia habla eh, en una forma de figura de cosas que pueden acontecer en el futuro o que ya acontecieron en el pasado. Dice Mateo 8, versículo 1, y como descendió del monte Cristo Jesús, le seguían muchas gentes. Aquí está hablando de algo que ocurrió cuando Cristo Jesús para nosotros ya es pasado. Y esto, pues, es algo material que ocurrió. Cristo Jesús y bajó de un monte y las gentes lo siguieron. Pero nosotros sabemos que en la Escritura, cuando se dice que Cristo Jesús bajó del monte, se refiere a que descendió de aquel lugar donde estaba con el Padre y vino a la tierra. Y después de haber venido a la tierra, pues algo que se ha dado y que se sigue dando es que muchas gentes siguen a Cristo Jesús. Y lo siguen porque en el libro de Pedro, bueno, en la epístola, en la carta que escribió Pedro, pues dice que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en este pasaje hay muchas cosas en enseñanza, porque dice que Cristo Jesús, al descender del monte, muchos le siguieron, haciendo ver la obra que Cristo Jesús iba a hacer y sigue haciendo aquí en la tierra. ¿Cómo sabemos que Cristo Jesús descendió de los cielos? Bueno, dice el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y dice el versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Cristo Jesús fue ese enviado, dice el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Entonces, este pasaje nos hace ver que Cristo Jesús, viniendo a la tierra, lo que empezó a hablar, pues era la palabra de Dios que él traía, que él había recibido del Padre. Entonces, cuando él viene y empieza a predicar, hace un llamado al hombre, primeramente a sus discípulos, ¿verdad? Y los llama a seguirle. Dice Mateo capítulo 8, versículo 23. Y aquí vemos otro simbolismo. Quizá en este momento no todos los que escuchen lo que estamos diciendo lo entiendan, porque sí es necesario algunos otros temas que lo aclaren. Pero les voy a comentar que dice aquí en Juan 8:23, perdón, Mateo 8:23, dice, y entrando él, Cristo Jesús, en el barco, sus discípulos le siguieron. En la Biblia, el barco representa a la iglesia, al pueblo de Dios.
cuando decimos iglesia, ya hemos explicado en otros videos que la palabra iglesia quiere decir congregación. Entonces, aquí dice que cuando Cristo Jesús entró en el barco, que como les digo es una representación de la iglesia, dice que los discípulos le siguieron. Entonces, podemos entender que los discípulos también entraron en ese barco, ¿verdad? ¿Y para qué le siguieron los discípulos? Dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, cualquiera diría, pues Él nos está llamando. Bueno, sí, Él te llama, pero tú decides si le haces caso a ese llamado o no. Si tú decides hacerle caso, entonces Cristo Jesús aclara algo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces, no es nada más agarrar y decir, pues yo quiero seguir a Cristo. Dice Cristo Jesús, para seguirme tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Es dejar de ser lo que uno antes era, antes de ser llamado. Nosotros cuando somos llamados a seguir a Cristo, pues tenemos muchos errores, tenemos muchas faltas delante de Dios, tenemos formas de ser que pues hemos aprendido en nuestra vida, pero no son las que Dios quiere que tengamos. Entonces, para seguir a Cristo, uno tiene que dejar de ser como es para poder seguir a Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Más adelante vamos a explicar esto de tome su cruz y siga. Dice en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que tengamos que tener un odio o un aborrecimiento hacia nuestros padres, nuestros hermanos, eh, que surja de la nada y que nos cause un disgusto con ellos. No, no se refiere a eso. Cuando dice aquí que nosotros tenemos que aborrecer a nuestra familia cercana, es porque muchas ocasiones nuestra familia comparte con nosotros creencias, costumbres que Dios quiere que dejemos, que Cristo quiere que dejemos. Es decir, nos pide que aborrezcamos pues esa forma de ser, esas costumbres que tenemos cuando recibimos el llamado de Cristo. Y puede que eso nos cause pues algún distanciamiento con nuestra familia, porque si nosotros acostumbrábamos a algo y después ya no lo vamos a acostumbrar, voy a poner un ejemplo, imagínense que antes pues toda la familia se reunía y se ponían a, a tomar, no sé, los parientes, los tíos, los primos, y se ponían a tomar, a bailar, pues hay veces que en esas reuniones pues realmente no son agradables a Dios. El que alguien se pierda en el alcohol, pues no es algo agradable a Dios. Entonces, cuando alguien deja esas costumbres, pues inmediatamente la familia le empieza a decir, ¿qué pasó? Ya, ya no te juntas con nosotros, ya no haces lo que antes hacías. Y cuando nosotros le decimos es que ya eso no lo hago, ya no lo comparto, pues hay un distanciamiento. Pero aquí el pasaje se refiere a aborrecer ideas, a aborrecer costumbres. No lo entendamos como que debemos, para seguir a Cristo, aborrecer a nuestros padres. Nuestros padres
pues siempre les debemos de estar agradecidos por que de pequeños ellos nos cuidaron y en sus posibilidades nos educaron. Bueno, entonces decía, este pasaje no se refiere a aborrecer como un odio, ¿verdad? Hacia ellos. Y dice en la parte final, y aún también su vida. Entonces, uno debe de aborrecer lo que antes era, no solamente las costumbres que tiene con su familia, sino las costumbres que uno tiene, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, hay, pues, condiciones que se deben de cumplir para seguir a Cristo y seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo. ¿Quieres seguir el ejemplo de Cristo? Bueno, pues tienes que dejar de ser de una determinada manera que antes tenías y poder ahora, como dice el paso que iniciamos, pues seguir ese ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Qué quiere decir seguir sus pisadas? Cuando nosotros vamos a una playa, caminamos cerca de la orilla del mar, pues la arena está húmeda y con mucha facilidad se puede dejar una huella. Y cualquiera pudiera decir, bueno, pues voy dejando mis huellas y alguien las va a poder seguir. Cristo Jesús no dejó huellas materiales en la tierra que podamos decir voy a seguirlas. Dejó, como dice el pasaje, un ejemplo y ese ejemplo constituye una forma de andar, ¿sí? Una forma de caminar. Y entonces esa forma de andar, esa forma de caminar, constituye algo, un patrón que yo puedo seguir, ¿sí? Y vamos a ver este pasaje en Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Qué nos dice Cristo Jesús acerca de cómo seguirle? Bueno, pues Cristo Jesús les dice a sus discípulos esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces les empieza a decir a sus discípulos, los que me siguen, pues tienen que amarse entre ustedes como yo los he amado. Entonces él está poniendo un ejemplo. ¿Y cómo Cristo Jesús amó a sus discípulos? Dice en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Cristo Jesús llegó a tal grado a amar a los que le seguían que, bueno, a los que considera Cristo Jesús que son sus amigos, dice que Él dio su vida por ellos. Yo sé que hay ocasiones que pues hablamos de amor entre nosotros, entre humanos, amor de un esposo a una esposa o de esposo hacia sus hijos, padre, madre hacia sus hijos, pero pocas veces, ¿verdad? Se demuestra el amor de una persona a otra dando la vida por la otra persona. Y no solamente se trata de dar la vida por darla, no. O sea, imagínense que alguien diga, pues yo me aviento de un puente y me mato, y esta vida se la dedico a mis hijos. Pues realmente no tendría ningún caso perder la vida así. No tiene ningún propósito. Y aunque alguien diga, se la doy para mis hijos, pues no tiene ningún propósito. Al contrario, a lo mejor hasta los deja desvalidos, ¿sí? No, Cristo Jesús dio su vida, pero con un propósito de salvación. Nosotros no podemos dar la vida por salvar a alguien porque estamos en la misma situación que los demás. Nosotros tenemos que recurrir a Cristo para que Él nos salve. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo Jesús de que hay que amarnos como Él nos amó? Tenemos que ver otros ejemplos.
Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17. No aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecar. Fíjense que una forma de amar a una persona es corregirla, ¿sí? Cristo Jesús vino a enseñarnos, vino a corregirnos, y de esa manera también está mostrando su amor. Nosotros cuando le corregimos a una persona, estamos demostrando su amor. Hay ocasiones que en el mundo en que vivimos se cree que demostrar amor solamente es regalando algo material o proveyendo de algo material. Esto no es así. En la Biblia se nos menciona que hay muchas maneras de amar al prójimo. El versículo 18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, otra manera de amar a alguien es no vengándonos. Si nos hizo algo, pensar en retribuirle lo que nos hizo, pero siempre con agregándole un poco más. Por eso la venganza del hombre, pues no es justa, porque siempre busca causar un mayor daño del recibido. Entonces, una forma de amar, pues es aconsejando, perdonando, no teniendo rencor. Y miren, hay leyes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que hablan de cómo se podía demostrar el amor a otro. Dice, si encontrareis el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevarse. Es decir, no, esta vida no es para que alguien diga, pues yo nada más me preocupo de mí, y de mí, y de mí, y de mí. No, es muy importante que nos interesemos en los demás. Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, no solamente se preocupó por él, de hecho, su preocupación fue hacia los demás, ¿sí? Dice, voy a regresar, este, voy a leer Santiago, capítulo 2, versículo 16. Fíjense cómo también debemos de demostrar ese amor. No es, Cristo Jesús no nada más les platicaba a sus discípulos, los amo, no, actuaba. Dice Santiago 2:16. Y alguno de vosotros, es desde el versículo 15. Voy a leer desde el 15 para tener el contexto. Dice así. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? O sea, este pasaje nos está diciendo que hay ocasiones que decimos que debemos de protegernos, cuidarnos, amarnos entre nosotros, porque Cristo Jesús así lo enseñó, pero no lo actuamos. Quiere decir que si yo veo, por ejemplo, que alguien está necesitado, no tiene trabajo, pues yo como que me hago de la vista gorda, y me retiro rápido de él para que él no me vaya, por ejemplo, a pedir prestado o, o me diga un poquito de su necesidad, yo me siento un poquito obligado. No, nosotros debemos de ser eh, pues generosos, es decir, nos debemos de poner en el lugar del otro y compartir de las cosas que a nosotros Dios nos da, pero debemos de actuarlo. Entonces, seguir las pisadas de Cristo es actuar como Él actuó. Si Él eh, se preocupó por sus discípulos, se preocupaba por los enfermos, compartía lo que Él tenía, nosotros también. Dice segunda de Corintios capítulo 8, versículo 7.
Estos pasajes están muy bonitos, vamos a leerlos. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Dice el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros, la sinceridad también de la caridad vuestra, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y dice el versículo 10. Y en esto doy consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, más aún a quererlo desde el año pasado. Es decir, en la iglesia primero hubo una intención de ayudar y después lo actuaron. Y esto es algo bueno, que no se quede solamente en que digamos, hay ocasiones que alguien necesita ayuda y nosotros pues sí lo decimos, ay, sí, hay que ayudar, pero no ayudamos. Hay necesidades de, por ejemplo, a los enfermos de medicina. Hay necesidades de visitarlos. Un enfermo, eh, si alguien lo, lo visita y le da, pues, palabras de aliento, entonces eso reanima al enfermo, le ayuda en su padecimiento. Hay ocasiones que alguien necesita un consejo, ¿sí? No es, a veces las necesidades no son solo materiales, ¿sí? Y esto, hermanos, hay veces que se nos olvida y no lo practicamos. Dice Lucas 10, versículo 25. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciéndole, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Un sacerdote que conocía, conocía la ley y conocía que debería de ayudar, no ayudó. No debemos de ser nosotros como este sacerdote, de que ve la necesidad, pero no hace nada, ¿sí? Y más cuando alguien tiene un conocimiento de los mandamientos. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Es decir, no hay compromiso, no quieren apoyar, no quieren ayudar. Y dice el siguiente versículo. Mas un samaritano que transitaba viéndole, viniendo cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Es muy importante darnos cuenta que para actuar como Cristo actuó, es necesario la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Condolerse del dolor ajeno, es decir, ser empáticos, ponerse en los zapatos del otro. Y si alguien que conocemos, al que sabemos que tiene una necesidad, pues debemos de ponernos en los zapatos del otro. Cuando alguien no tiene trabajo, debemos de pensar, ay, no tiene trabajo, entonces, ¿cómo le está haciendo para mantener a su familia? Ellos también comen, y hay ocasiones que cuando nos ponemos en ese lugar,
y nos condolemos de esa situación, viene en nosotros pues el deseo de ayudar y entonces compartimos lo que tengamos. Fíjense lo que pasó en este caso. Y llegándose, vendó sus heridas. Sabemos que alguien estaba herido porque había sido asaltado. Pasa este samaritano, que representa a nuestro Señor Jesucristo, y venda sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, dice, llevólo al mesón y cuidó de él. No solamente en ese momento se desprende de cosas para ayudar a este herido. También dice el versículo 35, y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Qué está haciéndonos ver? Que no es a veces dar la ayuda en forma momentánea, sino estar al pendiente de una evolución. Hay ocasiones que alguien va y visita a alguien que está enfermo y sí, lo visita ese día, pero después ya se olvida de él, ya como que no existe. Cristo Jesús nos enseña que esto no es así. Y dice el versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el doctor de la ley, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, Cristo Jesús nos enseña que debemos de hacer lo mismo que él hace. Porque las cosas que nosotros hagamos con los hermanos o relativas a Dios, dice 1 Corintios 9:7, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, ¿y se ve? Ahí está. No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que actuemos, Cristo no quiere que actuemos de una manera obligada. Ay, es que ahora ya me vi obligado a ayudar a este hermano y yo no quería. No, no es así. Entonces, el amor que tenemos debe de ser con alegría, ¿sí? Y no debe de ser en obligación. Y lo que tengamos, debemos de participarlo. Dice Hechos capítulo 3, versículo 6. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? ¿A quién le dice esto? Dice en el versículo 2, ya lo ven en sus pantallas, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, era traído, al cual ponían cerca cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para para que pidiese, perdón, limosna de los que entraban en el templo. Entonces les pide limosna, van entrando Pedro y Juan, y él, pues se dan cuenta que los estaba viendo, esperando algo, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Y se da en él un milagro y ya pudo andar. Dice Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces aquí podemos darnos cuenta que algo que nos enseña la forma de actuar de Cristo Jesús es que Él daba, Él compartía, Él se hacía empático con las necesidades de otros. Si nosotros decimos que seguimos sus pisadas, debemos de seguir este ejemplo. Eso es lo que nos quiere decir. Primera de Corintios, capítulo 12, ya voy terminando, versículo 26.
Dice, por manera que si un miembro padece, está hablando de la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas que conforman un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Versículo 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Entonces, lo que nos está hablando es que entre nosotros debemos de dolernos cuando alguien se duele. Hay ocasiones que en vez de, 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 de buscar ayudar, pues lo que hacemos es nos retiramos de alguien que tiene necesidad. Y si alguien tiene un problema, pues se hace muy sencillo decir, pues que Dios le ayude, pero no nos damos cuenta que nosotros podemos ser un medio por el cual Dios le haga llegar una ayuda. Por último, dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Dice así. Llevad mi yugo, Cristo Jesús dice estas palabras, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Decíamos al principio de esta exposición que en esa senda, al seguir los mandamientos, el ejemplo de Cristo Jesús, obedeciendo esa ley, se obtiene descanso. Y esto es lo que Cristo Jesús dice en este pasaje. Aprendamos a ser mansos, es decir, que nos dejemos guiar, que no seamos pues rebeldes. Dice, y humildes de corazón, es decir, que no seamos soberbios, que nos dejemos guiar y que con humildad sigamos ese ejemplo. Pues Dios quiere que sigamos porque nos puso como maestro a Cristo Jesús. ¿Sí? Por último, voy a tocar este pasaje porque también esta es una forma de interesarnos por los demás. Dice 1 Samuel 12:23, así que lejos sea de mí, estas palabras las dijo Samuel, el profeta Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Quiere decir que también otra forma de preocuparnos y de ayudar a los demás es estar rogando por ellos, es estar pidiéndole a Dios por las necesidades de otros, pero ante todo, actuar. Eso es algo bien importante, actuar. Que no se quede solamente en que conocemos el mandamiento, pero no hacemos nada. El amor, la estimación se tiene pues, se tiene que ver, se tiene que actuar. Y si la actuamos, pues dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo Jesús dio un mandamiento y si seguimos su ejemplo, si actuamos como Él, estamos cumpliendo pues ese mandamiento. Bueno, pues esa sería la explicación de esta noche. Espero que estos pasajes nos ayuden a entender más sobre cómo se sigue a Cristo Jesús y qué es seguir esas pisadas. Bueno, pues espero que les vaya muy bien en esta semana, que tengan oportunidad de leer la escritura, de practicar lo que se va aprendiendo y pues que todos les vaya muy bien, que Dios les bendiga a todos, pues pasa a vos a todos.